La luna de miel ya estaba muerta cuando bajamos del avión. Simplemente aún no lo sabía. Tenía el brazo alrededor de Lucía como un niño tonto que cree que tiene el mundo en sus manos, y ella me devolvió la sonrisa, pero no era real. Era ese tipo de sonrisa que dan las mujeres cuando quieren estar en cualquier otro lugar que no sea al lado del hombre con el que están. Debería haberlo visto entonces. Debería haberlo sentido en la forma en que sus dedos apenas se acurrucaban contra mi espalda, como si tocarme fuera una obligación, no un deseo. Cancún había sido el paraíso, al menos para mí. Arena cálida, bebidas frías, su cuerpo resbaladizo por el agua salada y la luz de la luna. Pensé que lo teníamos todo. Pero el paraíso no significa una mierda si el diablo ya le está susurrando al oído. Y mirando hacia atrás, supongo que así debió ser. Yo estaba haciendo planes, hablando de la fiesta de inauguración de la casa, de nuestra nueva vida juntos. Ella solo estaba esperando a que me callara para poder empezar a destrozarla. Esa noche, mientras yo estaba profundamente dormido soñando con un futuro con ella se escabulló por la puerta. No sé a qué hora se fue. Quizá a medianoche, quizá más tarde. Pero se fue el tiempo suficiente para encontrar lo que estaba buscando. El club era uno de esos lugares que apestan a sudor, cerveza derramada y colonia barata. Rincones oscuros, música alta, gente frotándose unos contra otros como si no fueran a ver el día siguiente. Y ella encajaba perfectamente. Dejó que un cabrón astuto le invitara a una copa. Dejó que se acercara, que su aliento le tocara el cuello. Y cuando su mano se deslizó hacia su muslo, ella no la apartó. Se inclinó hacia él, deseando esa descarga eléctrica que supongo que nunca le di. No tardó mucho. Unas pocas palabras, una sonrisa burlona, y la estaba llevando más allá de la pista de baile, más allá de los cuerpos sudorosos que apestaban a malas decisiones y arrepentimiento, directamente a la inmundicia de la cabina del baño. Ni siquiera tuvo que esforzarse tanto. Ella lo quería. Lo necesitaba. Y se lo dio como nunca me lo dio a mí. Pero el cabrón no estaba allí solo por diversión. No. Tenía un plan. Y en el momento en que ella se dejó llevar, se dejó perder en él sacó su teléfono. Un video rápido, lo suficiente para arruinarlo todo. Y así, la noche dejó de ser un juego y se convirtió en una maldita soga alrededor de su cuello. Debió de saber en cuanto vio esa luz roja parpadeando que estaba jodida. Pero ya era demasiado tarde. El daño estaba hecho. Y cuando llegó a casa esa noche, arrastrándose de nuevo a la cama junto a mí, con la piel todavía con el fantasma del toque de otro hombre, no tenía ni idea de lo mal que iban a ponerse las cosas. El primer mensaje llegó a la tarde siguiente. Estabas muy guapa anoche. ¿Quieres guardar tu secretito? Adjunto había un video, corto pero condenatorio. Lo justo para ver su cara, para oír su respiración entrecortada de una manera que antes solo era para mí. Entró en pánico. Por supuesto que sí. Y en lugar de confesar, en lugar de decirme la verdad, hizo lo único que selló su destino. Pagó. Al principio, fue poco. Unos pocos miles de pesos de nuestros ahorros. Suficiente para hacer que se fuera, pensó. Pero los hombres así no se van sin más. Huelen la debilidad y hunden sus dientes profundamente. Las exigencias aumentaron. Las cantidades se hicieron mayores. Y cada vez que pensaba que estaba comprando su salida, solo estaba cavando el hoyo más profundo. No lo vi de inmediato. Ella era cuidadosa, o tal vez yo simplemente estaba ciego. Pero entonces, las pequeñas cosas empezaron a deslizarse. La tensión en su mandíbula cuando miraba su teléfono. La forma en que saltaba cuando la tocaba. Y el dinero, esa fue la verdadera pista. Nunca me importaron mucho las finanzas, pero cuando me di cuenta de que nuestro fondo para la luna de miel se había agotado, esa fue la primera grieta en la mentira. Entonces, un día, llegué a casa y la encontré sentada en medio de nuestro salón, llorando. Sin muebles. Sin joyas. Sin nada. Solo ella, rodeada de los restos de sus secretos, dándose cuenta finalmente de que no le quedaba nada que dar.
Ese fue el momento en que lo supe. Me lo contó todo. Cómo empezó, cómo se fue de las manos, cómo pensó que podría manejarlo. Y tal vez pensó que mi amor era suficiente para salvarla. Tal vez pensó que la abrazaría, le diría que lo resolveríamos juntos. Y por un segundo, tal vez yo también lo creí. Le besé la frente. Le dije que todo iría bien. Esa noche, se quedó dormida a mi lado, exhausta, destrozada, confiada. Y cuando llegó la mañana, se despertó y se encontró con la puerta del dormitorio cerrada desde fuera. Me enteré de lo de Lucía como un hombre se entera de que se está muriendo, poco a poco, y de repente. Debería haberlo olido en ella. La culpa, el sudor, el hedor de otro hombre en las sábanas que compartimos. Pero un tonto enamorado está ciego, y yo había estado ciego durante demasiado tiempo. La noche en que todo se hizo añicos, ni siquiera estaba buscando la verdad. No era un marido celoso husmeando en busca de una razón para destrozar su mundo. No. La verdad me encontró. Mostró los dientes y mordió con fuerza. Ocurrió en un lugar que apestaba a gasolina y desesperación, un taller de coches escondido entre una licorería y una carnicería, el tipo de lugar donde los suelos están resbaladizos por el aceite y el aire zumba con el sonido de las máquinas masticando metal. Se suponía que yo no debía estar allí. Pero el destino tiene una forma de arrastrar a un hombre exactamente donde necesita estar. Estaba hablando con un viejo amigo, alguien que sabía cómo hacer que un coche ronronease como una mujer satisfecha, cuando vi algo que se suponía que no debía ver. Al otro lado de la calle, escondida en el tenue resplandor de una farola parpadeante, estaba Lucía. Y no estaba sola. El cabrón la tenía apretada contra el capó de un coche como si fuera algo que le perteneciera, algo que le perteneciera. Y ella se lo permitió. Ella echó la cabeza hacia atrás, dejó que su boca recorriera la curva de su garganta, dejó que sus manos se deslizaran bajo el dobladillo de ese vestidito que nunca se puso para mí. Mi mundo se volvió negro. Podía oír el zumbido de la calle, el murmullo de los hombres riéndose a mis espaldas, el lejano aullido de una sirena que atravesaba la noche. Pero todo parecía irreal, como si hubiera salido de mi propia piel y estuviera viendo cómo sucedía desde algún lugar lejano. Sus manos estaban en su cabello, agarrándolo, tirando de él. Su cuerpo se movía contra el suyo como si estuvieran hechos el uno para el otro. Y cuando ella jadeó, un sonido que conocía demasiado bien, algo dentro de mí se rompió. No recordaba haber cruzado la calle. No recordaba la sensación de mis pies golpeando el pavimento. En un momento estaba mirando, y al siguiente, estaba allí, arrancándolo de ella como un animal desgarrando carne. El primer puñetazo fue contundente. Un crujido repugnante, de esos que te recorren el brazo y te hacen sentir vivo. Retrocedió tambaleándose, parpadeando, aturdido, pero yo no había terminado. Lucía gritó. Me agarró, pero sus manos no eran nada. La empujé a un lado, porque ya no se trataba de ella. Se trataba de mí y del hombre que había tomado algo que no le pertenecía. El segundo puñetazo lo envió al suelo. El tercero se aseguró de que se quedara allí. Me ardían los nudillos, resbaladizos de sudor y sangre. Podía saborear el cobre en mi boca, podía oír el sonido de mi propia respiración, entrecortada y desigual. Quería matarlo. Pero no lo hice. Porque justo allí, en la suciedad de esa calle, Lucía se arrodilló a su lado, protegiéndolo de mí, y vi algo que nunca antes había visto. No tenía miedo. No estaba avergonzada. Estaba enfadada. Conmigo. Como si yo fuera el villano de esta historia. Como si yo fuera el que lo había arruinado todo. Y ese fue el momento en que lo supe. Ella ya había elegido. Y no fui yo. Di un paso atrás. Me temblaban las manos, me subía el pecho, pero no sentía nada. Ni rabia. Ni desamor. Solo una certeza fría y entumecedora. Ella se había ido mucho antes de esa noche. Yo solo había sido demasiado ciego para verlo. Me di la vuelta, me alejé y la dejé allí en el suelo con él. Y por primera vez desde que la conocí, no miré atrás.
Las farolas parpadeaban como si estuvieran muriendo, escupiendo débiles halos que apenas atravesaban la grasienta oscuridad. Me alejé de ella, de él, de todo ese desastre, pero la rabia se aferró a mí como el hedor del humo viejo. Se sentía pesada en mi pecho, un ardor lento que no se apagaba, por mucho que intentara tragarlo. No fui a casa. Mi hogar era ahora una broma, un cadáver de algo que solía ser cálido, que solía ser mío. En su lugar, caminé por calles que conocía demasiado bien, pasando por bares que apestaban a licor barato y a vidas desperdiciadas. Me dolían los nudillos, mi aliento sabía a sangre, pero aún no había terminado. Cuando llegué a la tienda de la esquina, mi pulso se había estabilizado en algo constante, algo malvado. El empleado apenas levantó la vista cuando cogí un paquete de cigarrillos y una botella de algo lo suficientemente fuerte como para hacerme olvidar. Pero olvidar no estaba en mis planes. La primera calada del cigarrillo me quemó por dentro, caliente y amarga. Dejé que el humo se enroscara en mis pulmones antes de exhalar lentamente, viéndolo retorcerse y desvanecerse en la nada. Como todo lo demás. Debería haberme ido a casa. Debería haber hecho las maletas y haberme ido antes de que ella lo hiciera. Pero no iba a ser así. No después de lo que vi. No después de la forma en que me miró, como si yo fuera el que la había jodido. No. No estaba huyendo. Todavía no. El apartamento me pareció diferente cuando finalmente crucé la puerta. Aire viciado, el zumbido silencioso de una vida que ya se me había escapado de las manos. Su perfume aún se adhería a las sábanas, un recuerdo dulzón y enfermizo de lo que solía ser. No toqué la cama. No me senté. Me quedé allí de pie en la oscuridad, escuchando el silencio, esperando que algo tuviera sentido. Pero no fue así. Y no lo tendría. En su lugar, me serví una copa y dejé que la quemazón se asentara en mis entrañas. Mis manos estaban firmes, pero por dentro era un puto terremoto. Volvió a casa horas después. Oí sus tacones chocar contra el suelo de baldosas, lentos, deliberados. Como si estuviera tanteando el terreno, viendo si la bomba ya había estallado. No habló. Yo tampoco. Lucía pasó junto a mí, entró en el dormitorio, el suave susurro de la tela me decía que se estaba quitando el vestido, poniéndose algo más cómodo. Como si nada hubiera pasado. Como si el mundo no se hubiera abierto bajo nosotros. Me bebí el resto de mi copa, dejé el vaso con demasiada fuerza, observé su silueta en la tenue luz del baño. ¿Valió la pena? Mi voz salió baja, firme. Demasiado firme. Ella hizo una pausa. Solo un segundo. Lo suficiente para decirme todo lo que necesitaba saber. Luego suspiró, como si la estuviera agotando, como si yo fuera un peso que había estado esperando soltar. «Estás borracho», dijo, sin siquiera mirarme. Me reí. Un sonido hueco y feo. Todavía no. Ella corrió las sábanas y se deslizó en la cama. Me dio la espalda como si yo no fuera nada. Me quedé allí de pie durante mucho tiempo, mirando fijamente el lugar donde solíamos ser algo. Donde solía creer en nosotros. Luego agarré mis llaves y salí. La noche me tragó entera, y lo dejé pasar. Lucía. Ese nombre solía saber a miel. Ahora sabía a sangre. Había pasado la noche pensando, bebiendo, mirando el neón parpadear sobre el pavimento agrietado. Debería haberme ido. Debería haber hecho una maleta, desaparecer antes de que el sol se elevara y me quemara bajo su mirada implacable. Pero algo dentro de mí, algo viejo y mezquino, no me dejaba. No había terminado. Tenía que seguir hasta el final. Para cuando volví al apartamento, el cielo era de un morado amoratado, el tipo de mañana que hacía que la ciudad pareciera enferma. La puerta crujió cuando la abrí, como si me estuviera advirtiendo. Dentro, el aire estaba cargado con su aroma, tenue, desvanecido, pero aún allí. Un fantasma que no podía deshacerme. Estaba en la cocina, de espaldas, con el café humeante en las manos, como si no hubiera pasado la noche enterrada en la inmundicia de otro hombre. Como si nada hubiera cambiado. Me quedé allí,
observándola, sintiendo el peso de cada momento que había llevado a esto. Las mentiras. Las miradas robadas. Las llamadas susurradas cuando pensaba que no estaba escuchando. ¿Te molestaste siquiera en lavarlo? Ella se estremeció, solo un poco. Lo suficiente para decirme que no era tan intocable como pretendía ser. Dio un sorbo lento, dejó la taza con cuidado y luego se volvió hacia mí con esos mismos ojos que solían contener promesas. Ahora no contenían nada. Deberías irte, Andrés. Me reí. Un sonido crudo y amargo que me rasgó la garganta. No tienes derecho a decirme lo que tengo que hacer. Suspiró, frotándose las sienes, como si yo fuera una carga que estaba cansada de llevar. Esto no va a acabar bien para ti. ¿Para mí? Me acerqué un paso, con la rabia como una cosa viva dentro de mí. ¿De verdad crees eso? Sacudió la cabeza y, por un momento, solo un instante, hubo algo real en ella. Una sombra de arrepentimiento. Incluso miedo. Pero luego desapareció, enterrado bajo la armadura que se había construido a su alrededor. Esto nunca fue sobre ti, dijo en voz baja. Las palabras golpearon más fuerte que cualquier bofetada. La sentí alojarse profundamente, como una cuchilla retorciéndose. Exhalé lentamente, forzando a la tormenta dentro de mí a calmarse. Quizás no. Pero lo convertiste en mi problema. Ella no respondió. No era necesario. El silencio era suficiente. Pasé junto a ella, mi hombro rozó el suyo lo suficiente como para hacerla retroceder. Lo suficiente para recordarle que no era un tonto al que pudiera hacer a un lado. En el dormitorio, las sábanas seguían desordenadas. Nuestra cama. La cama en la que construimos una vida. Ahora solo otra escena del crimen. Cogí mi bolso, metí ropa, no me importaba qué. Mis dedos se enroscaron alrededor del tirador del cajón, lo abrí de un tirón y allí estaba, el reloj que le regalé en nuestro aniversario, escondido como una ocurrencia tardía. Algo dentro de mí se rompió. No la oí entrar, pero sentí su presencia detrás de mí, pesada como una soga. ¿A dónde vas? Me di la vuelta, sosteniendo el reloj, con la mandíbula apretada. Debería haber empeñado esto también. Podría haberte comprado otra noche con él. Sus labios se abrieron, pero no salieron palabras. Bien. Nada de lo que dijera podría arreglar esto. Me metí el reloj en el bolsillo, me colgué la bolsa al hombro y la empujé. No paré de caminar. Ni cuando me llamó por mi nombre. Ni cuando su voz se quebró, solo un poco, en la segunda llamada. Dejé que se ahogara en el lío que había hecho. El peso en mi pecho no era solo ira, era algo más feo, algo que se pudría desde dentro. Una enfermedad que comenzó cuando la vi por primera vez con él, y ahora era parte de mí. Un tumor que no podía extirpar. Encontré un bar, de esos en los que nadie te mira demasiado tiempo, y si lo hacen, es porque buscan pelea. Bien. Quería uno. Necesitaba uno. Necesitaba sentir algo que no fuera este agujero enorme donde solía estar mi vida. El whisky ardía como una confesión, pero no me daba respuestas. Solo desdibujaba los bordes, suavizaba un poco los sonidos. Hacía más fácil dejar de ver su cara cada vez que cerraba los ojos. Un imbécil se sentó demasiado cerca, apestando a sudor y tequila. Me miró como si supiera algo, como si estuviera a punto de decir algo que no debería. ¿Qué coño estás mirando? Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas, mi voz era un gruñido, bajo y peligroso. El tipo de tono que o bien hace que un hombre retroceda o que dé el primer puñetazo. Yo esperaba lo segundo. Se rió, un sonido corto y desagradable. Solo soy un tipo que parece haber perdido algo. Yo perdí mucho más que algo. Y él estaba a punto de perder un par de dientes. El primer golpe fue mío. Sólido. De los nudillos a la mandíbula, el tipo de conexión que hace que un hombre se desplome. El tipo que debería haberme hecho sentir mejor. No fue así. La pelea fue fea. La mayoría de las peleas reales lo son.
Sin golpes limpios, solo puños y codos y el crujido de hueso contra hueso. Una silla se cayó. Una botella se hizo añicos. Alguien gritaba. Quizás yo. Cuando me echaron, tenía el labio partido y los nudillos doloridos. Mi camisa estaba manchada de sangre, suya y mía. No importaba. Nada importaba, excepto el hecho de que seguía sintiéndome igual. Vacío. Tropecé en la acera, me limpié la boca y probé el sabor del cobre. Me reí. Fue un sonido estúpido y roto, pero era real. La ciudad se extendía frente a mí, infinita e indiferente. 1 millón de historias que se desarrollaban detrás de 1 millón de puertas cerradas, pero ¿la mía? La mía había terminado. Al menos, eso es lo que pensaba. Hasta que vi el mensaje que me esperaba. Un mensaje de texto. Solo unas pocas palabras. Pero me hirieron más profundamente que cualquier puñetazo que me hubieran dado esta noche. Tenemos que hablar. Ven a casa. Lucía. Me quedé mirando la pantalla, con el pulso acelerado. Una parte de mí quería borrarlo, fingir que nunca lo había visto. La otra parte, la parte que aún no había dejado de sangrar, empezó a caminar. El camino de vuelta se hizo más largo de lo que debería. Mis piernas estaban pesadas, mi mente más pesada. Cada paso se sentía como arrastrar un cadáver detrás de mí, y tal vez eso era exactamente lo que estaba haciendo, acarrear el peso muerto de todo lo que creía tener con Lucía. Cada mala decisión, cada momento en que bajé la guardia, cada maldita mentira que me contó. El edificio se alzaba delante de mí, con sus ventanas brillando como ojos hambrientos en la oscuridad. Me detuve en la puerta, encogí los hombros y flexioné los nudillos magullados. Esto era una estupidez. Esto era un error. Pero abrí la puerta de todos modos. Dentro, el aire era espeso. Ni caliente ni frío, simplemente incorrecto. Olía a ella, a vainilla y sudor y a algo que yo solía llamar hogar. Ahora era solo el aroma de una mujer en la que no podía confiar. Estaba en el salón, acurrucada en el sofá como un animal herido, con un vaso medio vacío de algo oscuro en la mano. En cuanto me vio, se enderezó, sus ojos se clavaron en los míos, cautelosos, inquisitivos. Tienes un aspecto horrible, dijo con voz tranquila, casi cautelosa. Dejé escapar un suspiro, lento y entrecortado. Sí, bueno, el infierno también se parece a mí. Tragó saliva, moviéndose ligeramente, como si estuviera tratando de decidir si correr o luchar. No sabía si vendrías. Me reí, y sonó como la grava que se muele bajo los neumáticos. Sí, bueno. Supongo que sigo siendo un bastardo tonto. El silencio se extendió entre nosotros, espeso como el alquitrán. Podía oír el tic-tac del reloj, el leve zumbido del tráfico en el exterior. Entonces se puso de pie, acercándose a mí, lo suficientemente cerca como para que pudiera ver cómo le latía el pulso en la garganta. No quise decir. No lo digas. La interrumpí, sacudiendo la cabeza. No digas que no querías que pasara nada de esto. Ella se estremeció, solo un poco. Lo suficiente para hacerme saber que, en algún lugar profundo de su interior, todavía tenía capacidad para sentir culpa. Es que, no sé cómo arreglar esto, admitió con voz áspera y cansada. Me pasé una mano por el pelo y exhalé con fuerza. No lo sabes. No puedes. Sus labios se abrieron, como si quisiera discutir, pero no lo hizo. Porque lo sabía. Igual que yo. Algunas cosas se rompen y se quedan rotas. Apartó la mirada y apretó el vaso con más fuerza. La cagué. Solté una risita baja y sin gracia. Sí, Lucía. La has cagado de verdad. Otro momento de silencio. Luego preguntó, casi en voz muy baja, ¿te vas? No respondí de inmediato. Porque no lo sabía. Porque una parte de mí quería irme y no mirar atrás, pero otra parte, la parte que todavía ardía, que todavía dolía, quería otra cosa. No lo sé, admito. Sus hombros se hundieron y, por primera vez en mucho tiempo, parecía pequeña.
Frágil. Pero no iba a caer en eso otra vez. Me di la vuelta y me dirigí hacia la puerta. Me detuve con la mano en el pomo. Tienes suerte, dije, sin mirar atrás. Porque si yo fuera un hombre diferente, ahora mismo no estarías de pie. Luego salí y esta vez no esperé a que me devolviera la llamada. No tenía un plan. Los planes eran para hombres que tenían algo que perder. Yo. No tenía nada más que la ropa que llevaba puesta, un bolsillo lleno de remordimientos y el peso de la traición de Lucía presionándome las costillas como un cuchillo que no podía sacar. Caminé durante horas, dejando que la noche me engullera por completo. En algún punto del camino, terminé en un bar, uno de esos lugares donde el tiempo no significaba nada, donde la bebida era barata y la compañía era aún más barata. Me senté en un rincón, pedí un whisky y dejé que el ardor se asentara en mi pecho. El camarero apenas me miró, lo cual estaba bien. No estaba allí para hablar. Pero los problemas tienen una forma de encontrar a hombres como yo, y esta noche no fue diferente. Era un cabrón delgado, con el pelo grasiento y una sonrisa engreída, el tipo de tío que se cree dueño de todas las habitaciones en las que entra. Se deslizó en el taburete de al lado, demasiado cerca, con una sonrisa afilada como un cuchillo. Tienes una pinta de mierda, dijo, como si fuéramos viejos amigos. No me molesté en mirarlo. Gracias. ¿Siempre hablas con extraños, o solo con los que parecen que podrían romperte la nariz? Se rió entre dientes, pero no había ningún humor real en ello. Relájate, tío. Solo estoy conversando. Intenta hacerlo en otro sitio. No se movió. En su lugar, dio un golpecito en el mostrador, pidió una bebida y se inclinó hacia mí. Se dice por ahí que tienes un problema con las mujeres. ¿Es cierto? Eso me llamó la atención. Giré la cabeza lentamente, fijando la mirada en la suya. ¿Se dice por ahí? ¿Es cierto? Él se encogió de hombros. La gente habla. Y tú no eres precisamente sutil. Exhalé por la nariz y di otro sorbo. ¿Qué te importa? Depende. ¿Buscas una forma de salir de tu pequeño lío? Ahora tenía toda mi atención. Dejé mi vaso en el suelo y dejé que el silencio se alargara lo suficiente como para que se moviera en su asiento. Sigue hablando. Sonrió con aire socarrón. Hay un tipo que se dedica a soluciones. Soluciones. Hice rodar la palabra en mi lengua. Esa es una forma elegante de decir algo feo. A veces lo feo sirve para conseguir algo. Lo estudié, buscando el ángulo. Todo el mundo tenía uno. ¿Y qué sacas tú de esto? Levantó su vaso y dio un sorbo lento. Digamos que me gusta ayudar a hombres en tu situación. Me da un sentido de propósito. Mentira. Pero estaba demasiado cansada para preocuparme. ¿Dónde? Deslizó una servilleta por el mostrador, con un número garabateado en ella. Llámalo. Él se encargará del resto. Lo cogí, lo doblé y me lo metí en el bolsillo. Si esto sale mal, te encontraré. Sonrió, mostrando todos sus dientes. Cuento con ello. Terminé mi bebida, dejé algunos billetes en el mostrador y salí a la noche. El peso en mi pecho no había disminuido, pero ahora tenía una dirección. Encontré un teléfono público, uno de los pocos que quedaban en pie, y le metí un par de monedas. La línea sonó 3 veces antes de que una voz respondiera, baja y aguda. Sí. Conseguí tu número a través de un conocido común, dije. Hubo una pausa. Luego, ¿buscas ayuda? Eché un vistazo a mi alrededor, observando cómo las sombras se estiraban y se movían en el callejón al otro lado de la calle. Busco una solución. Otro silencio, luego una risita lenta. Nos vemos en la parada de camiones de la 95. A medianoche. Ven solo. La línea se cortó antes de que pudiera decir nada más. Colgué y me apoyé en la cabina, el peso de la noche presionándome. La medianoche no estaba lejos. Necesitaba otra copa, otro cigarrillo, tal vez algo más fuerte para mantener a raya a los demonios.
Pero en cambio, esperé. Cuando llegué, la parada de camiones estaba casi vacía, solo había un par de grandes camiones estacionados, con sus conductores desplomados en sus cabinas, muertos para el mundo. Una sola farola parpadeaba, proyectando sombras largas y dentadas. Y entonces lo vi. Salió de una camioneta oxidada, su silueta recortada en acero y malas intenciones. Cabello corto, botas pesadas, manos que habían visto su buena parte de romper cosas. Me examinó con la clase de mirada que podría desnudar a un hombre hasta los huesos. ¿Eres tú el que busca una dosis?, preguntó. Asentí. Sí. Me hizo un gesto para que lo siguiera, llevándome detrás del edificio donde el aire apestaba a diésel y a orina. Sacó un cigarrillo del bolsillo, lo encendió y dio una lenta calada. Dime lo que necesitas. Dudé un segundo, solo un segundo, antes de soltar las palabras. Necesito que alguien desaparezca. Sus labios se curvaron en algo que no era exactamente una sonrisa. Es mucho pedir. ¿Estás seguro de que tienes estómago para ello? Esta vez no lo dudé. Sí. Lo tengo. Asintió, lanzando cenizas al pavimento. Muy bien. No hay vuelta atrás una vez que esto empiece. Lo sabes, ¿verdad? Lo sé. Otra calada de su cigarrillo, otra chispa de ceniza. ¿Quién? Tragué saliva, con la garganta seca. Lucía. El nombre colgaba entre nosotros, pesado como una sentencia de muerte. Su mirada no vaciló. No cambió. Solo un lento asentimiento, como si hubiera oído cosas peores. De acuerdo. 10 de los grandes. La mitad ahora, la mitad cuando esté hecho. Exhalé, metí la mano en el abrigo y saqué el sobre que había rellenado con todos los pesos que pude reunir. Lo cogió, hojeó los billetes y luego se lo guardó en la chaqueta. Pronto tendrás noticias mías, dijo. Estate preparado. Asentí, me di la vuelta y me alejé sin decir nada más. Mis manos estaban firmes, mi corazón latía como un tambor en mi pecho. De una forma u otra, este era el final. La llamada telefónica llegó 3 noches después. Un simple mensaje, está hecho. Sin detalles, sin una conversación interminable. Solo esas 2 palabras. Y eso era todo lo que necesitaba. Me quedé junto a la ventana, mirando las calles de abajo. Había empezado a llover de nuevo, y el asfalto se había vuelto resbaladizo y negro. En algún lugar, un coche tocó la bocina. En algún lugar, una mujer se rió, el sonido agudo, cruel. Debería haber sido como un cierre. Debería haber sido como si algo finalmente hubiera sido enterrado. Pero no fue así. La primera copa me quemó al tragarla. La segunda apenas la sentí. A la tercera, dejé de contar. El peso en mi pecho seguía ahí, presionando como un puño envuelto alrededor de mis costillas. Tal vez nunca desaparecería. Tal vez no merecía que lo hiciera. A la mañana siguiente, empaqué lo poco que me quedaba. Unas cuantas camisas, un par de libros, el reloj que una vez le regalé a Lucía, escondido en el fondo de mi bolso como una idea de último momento. No sé por qué lo guardé. Quizá como recordatorio. Quizá porque, a pesar de todo, había una parte de mí que no estaba preparada para dejarlo ir. La estación de autobuses estaba casi vacía. Solo un par de almas perdidas buscando una salida de la ciudad, igual que yo. La mujer del mostrador apenas levantó la vista cuando deslicé mi dinero por la ranura. ¿A dónde?, preguntó. Dudé. Podría haber ido a cualquier parte. Ciudad de México, Guadalajara, algún pueblo fronterizo sin nombre donde desaparecer en el polvo y no ser encontrado nunca más. Pero ninguno de esos lugares importaba. Ninguno de ellos podía cambiar lo que ya estaba hecho. No importa, dije. Cualquiera que sea el próximo. Ella asintió, rompió el boleto y me lo devolvió. Puerta 7. Salen 10. Lo cogí, me di la vuelta y no miré atrás. El autobús olía a sudor y a café rancio. Me senté cerca de la parte trasera,
Apoyé la cabeza contra la ventana y vi cómo la ciudad se encogía a medida que nos alejábamos. La lluvia emborronaba las luces en largas rayas sangrantes, lavando el mundo hasta dejarlo limpio. O eso intentaba. En algún lugar del camino, saqué la servilleta de mi bolsillo. El número seguía ahí, con la tinta corrida pero legible. Lo miré fijamente durante mucho tiempo, luego lo doblé cuidadosamente y lo dejé caer al suelo. Cuando llegamos a la autopista, por fin cerré los ojos.